¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Espero que les haya llegado bien la clase anterior. Este, Son herramientas, ¿sí?, que uno les va dejando para que puedan ir jugando, trabajando, que les sirva incluso para el resto de todo lo que va a ser el secundario, ¿sí? Están buenas, me pareció que era interesante pasárselas. Así que, bueno, cualquier duda igual me van consultando de acuerdo a que si no las pudieron no las pudieron entender o no las pudieron llevar adelante, bueno, me van consultando. También les había mandado el mapa, lo aclaro nuevamente, vacío, para que en caso de no tener acceso por medio de la web puedan utilizar el mapa y bueno, trabajar desde la forma tradicional, ¿no? Pero estas herramientas me habían parecido bastante interesantes por el momento actual en el que estamos viviendo, sobre todo, ¿no? Y después me di cuenta de que les podía servir incluso para lo posterior. Yo suelo trabajar mucho con mapas vacíos elaborados por nosotros porque es una manera también de generar nuestro propio contenido, ¿no? Y uno entiende en el dibujo quizás un poquito mejor las cosas, o al menos eso me pasaba a mí, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan las distintas opciones, a la vez que cuando envío este tipo de clases, lo mismo, ¿no? Trato de llegar de las maneras más posibles a cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Iremos viendo la posibilidad también de generar un classroom, ahora que se está estabilizando bastante la situación. Al principio la verdad que fue todo un momento, tanto para ustedes como para mí, de mucho estrés, ¿sí? Porque uno tenía que cumplir de determinada manera y bueno, los programas de edición, a veces el problema del sonido, que mi celular, la verdad que es un celular que está bien, pero no tiene gran calidad tampoco, entonces uno se va adaptando a los recursos que tiene, tanto para cumplir con tareas como para poder enviar las clases. Entonces, bueno, uno se va armando de la manera que puede. Después surgió el canal de YouTube por decisión también del Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, estamos trabajando de alguna manera desde los canales que más podemos llegar. Y bueno, el Classroom quizás ahora sea un pasito más, ya que de alguna manera nos fuimos ordenando y nos fuimos encontrando de todas las formas posibles, ¿sí? Entonces por eso decía, bueno, yo les mando el video, les mando el texto, los cuadros, la explicación, tratando de que nadie se quede afuera, ¿sí? En la medida de que eso suceda, me avisan y bueno, vamos viendo cómo podemos establecer el vínculo, ¿sí? Quizás por mail, pero sería más complicado el asunto porque bueno, nuestro canal de comunicación es el Sendra. Más allá de eso, sé que hay familias que todavía no están logueadas. Bueno, eso es un poquito la situación de todos los cursos de la escuela. No digo que sean en los primeros en particular, pero bueno, para tener en cuenta. Y bueno, la idea es, como decía antes, llegar a todos lados. Y en ese contexto voy variando también el contenido. A veces me pongo a jugar con las ediciones para también generar una cuestión que no sea de monotonía, ¿no? Porque también ir enviando siempre lo mismo, un tipo hablando a la cámara, la verdad que a mí por lo menos me generaría cierto aburrimiento. Entonces por eso voy jugando con las ediciones, con las herramientas, les pongo imágenes, videos. Estoy tratando de reproducir lo más exacto posible lo que sería una clase en vivo, y bueno, sabiendo que es complicado, pero nos lanzamos al desafío. Así que bueno, espero que las estén percibiendo bien y cuando nos volvamos a encontrar por videoconferencia me dirán si estamos en el camino correcto. La vez pasada, bueno, en la charla que habíamos tenido, quedamos en que este tipo de forma era la correcta, ¿sí? Porque de alguna manera podían recibir el contenido, la explicación, los videos, así que bueno, seguimos adelante con ello. Vamos a, incluso, fíjense el esfuerzo de cambio que les estoy reproduciendo los cuadros con una letra imprenta mucho más legible, creo. Mi mamá siempre se quejaba de mi letra y bueno, mala suerte para mí. Estoy tratando de armar lo más prolijo posible, pero también al principio fue una situación de mucho estrés. No es la única escuela que tengo, entonces al tener muchas escuelas y tratar de reproducir lo mismo para todas ellas, y aparte para todos los cursos, ¿no? Imagínense
cada escuela, cada curso, reproducir lo mismo, la verdad que conlleva un tiempo prudencial. Así que bueno, es lo que uno intenta y bueno, esperemos estar llegando de la mejor manera posible. Lo que nos aboca hoy es dar continuidad, ¿sí?, al surgimiento de las ciudades-estado, que es lo que habíamos dejado la clase anterior. Ustedes saben que un estado es un espacio político, social, en donde se desarrolla una economía y que tiene ciertas instituciones en donde la gente que los habita cumple también con un rol que es el rol de la sociedad en sí misma, ¿no? Las relaciones sociales que están de alguna manera determinadas también por la productividad de ese estado, ¿no? Entonces se genera un tipo de bienestar para esas personas, a veces condicionadas quizás por la falta de trabajo, a veces condicionadas por las guerras, a veces condicionadas por las marginalidades. Bueno, un estado, ¿sí?, también tiene cultura, un estado también tiene identidad. Esas son cosas a las que responde quizás un estado actual regido por una norma, ¿sí?, que es la Constitución Nacional, que es la ley máxima, ¿no?, la ley magna. Si nosotros pensamos desde la Argentina, tenemos todo ese tipo de cosas, entonces somos un estado, somos uno de los 200 y pico de estados que existen en el mundo, una de las 200 y pico de sociedades que existen en el mundo, ¿no? Y eso nos hace particulares. Nosotros decimos, bueno, el argentino es de tal manera, ¿sí? Como así también hay que reconocer que en la provincia dicen, bueno, el porteño, el de Buenos Aires es de determinada manera. Y se genera esto, ¿no?, de la distinción que cobra, o la importancia que cobra cada uno de los espacios geográficos que nosotros vamos recorriendo. Bueno, eso es un estado. Pero nosotros de lo que vamos a hablar es de ciudades-estado, ¿sí?, que van a estar determinadas en principio, que es la parte que vamos a analizar, en todo lo que es el Oriente, que le dicen cercano Oriente o próximo Oriente. Un cercano Oriente o un próximo Oriente que va a estar comprendido, entre otras, por la meseta de Elam, por el río Nilo, por el río Tigris y el río Éufrates, ¿sí? Entonces cobran mucha importancia los ríos, por supuesto, y estos ríos que responden a lo que es la Mesopotamia asiática, comprendido también por Asia Menor, ¿sí?, y donde uno trata de encontrar el fundamento, ¿no?, de cómo cómo la civilización, ¿sí?, de grandes como tal, se encontraron en este espacio geográfico. Hay una cuestión que no sé si la vamos a poder analizar por el contexto en el que vivimos, ¿sí?, que tiene que ver con el diluvio, el diluvio de la Biblia, ¿sí? Anteriormente ha sido escrito, ¿sí?, por escribas de estas zonas, de la zona mesopotámica oriental, como el diluvio del mundo, ¿sí? Hubo una inundación muy grande entre el Tigris y el Éufrates, una temporada de lluvias muy, muy importante, que hizo que esa zona se inundara, ¿sí? Entonces ellos lo entendieron como un diluvio para toda la humanidad. Ellos entendían que esa zona era el mundo, porque esto de la exploración, ¿sí?, no había llegado a cuantificar cuántos espacios geográficos habían alrededor. Entonces todo giraba en torno a eso, ¿no? Un espacio geográfico en donde, como decíamos, se entendía el mundo, se entendía la humanidad, y bueno, que este diluvio cobró la importancia de el enojo de los dioses, ¿sí? Entonces ahí viene una cercanía con nuestro relato bíblico, ¿no?, del catolicismo. Y en ese sentido, ¿sí?, las grandes civilizaciones se van a pelear en estos espacios geográficos, como también se van a asentar, como también algunas van a desaparecer, como es el caso puntual de la que vamos a ver hoy, que es Sumer, ¿sí? No es que desaparecen en sí mismas, sino que no es que se extinguen como los dinosaurios, sino que son absorbidas por otros. Acuérdense que yo había dicho, bueno, las grandes guerras en el Oriente se van a dar por los recursos naturales, en este caso el agua, la mejor cercanía al agua, la mejor ubicación, la mejor zona de cultivo. Actualmente, si se ponen a pensar, las guerras en este mismo espacio geográfico siguen siendo por los recursos naturales. Es la búsqueda del petróleo que desata, ¿sí?, grandes guerras. No es ya el agua, pero sí es el petróleo.
Estamos hablando de las zonas de Irak, Irán y Kuwait. ¿Saben lo que pasó con Saddam Hussein, que era el líder de Irak? Bueno, un debate profundísimo. ¿Saben la cuestión que hay entre Estados Unidos e Irán, todo el tiempo en tensión? Y con Kuwait pasó algo parecido en los 90, ¿sí? Que tiene que ver con que Irak quería dominar a esa pequeña sociedad, ¿sí? Por sus pozos petroleros, y para que no formalice una alianza con los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos responde bombardeando Irak y Kuwait, ¿sí? Y entrando los norteamericanos después a Kuwait y quedándose un tiempo largo, un tiempo prudencial. Lo mismo pasó en Irak, ¿no? En ese momento igual Kuwait quería pertenecer a la alianza con los Estados Unidos, distinto de lo que había pasado con Irak. Entonces estamos hablando de una zona que a lo largo de la historia ha sido una zona de reconocidas guerras, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vamos a analizar es cómo esta Mesopotamia, que significa país entre ríos, fue desarrollando un modo de vida mediante el cual los semitas, ¿sí? Y los indoeuropeos se fueron asentando cada vez un poquito más, que eran personas que estaban, ¿sí? Alrededor y que fueron encontrando su espacio dentro de lo que era esta Mesopotamia. La Mesopotamia, como decíamos, bueno, entonces es una tierra entre ríos, pero a la vez responde, ¿sí? A una historia sumamente compleja. Una historia que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo y con un desarrollo cultural mucho más interesante de analizar. Y digo interesante de analizar porque lo podemos ver desde la actualidad hacia atrás, ¿no? Yo en algún momento, y quedaba como medio inconcluso porque estaba dando como el pie para lo que se venía ahora, decía, bueno, estas sociedades eran unas sociedades de origen patriarcal. Y ustedes se ponen a analizar la palabra patriarcal desde hoy. Patriarcal está reconocido como de otra manera, ¿sí? Patriarcal responde al dominio del machismo, ¿sí? Sobre la sociedad. Uno trata de ser cuidadoso porque a veces los términos históricos no responden de la misma manera cuando vamos para atrás. Entonces cuando decimos patriarcal, si nosotros lo miramos desde la actualidad, estamos hablando de machismo claramente y de algo que estaba mal, ¿no? Que era, bueno, este predominio del hombre sobre la mujer, pero con muchísimo más énfasis. Reconocido como patriarcal en ese momento porque fue algo que se fue dando a través del tiempo, ¿sí? A través de esa larga caminata, a través de cómo se fueron asentando las civilizaciones, la urbanización, las civilizaciones. Bueno, entonces eso era patriarcal. Y lo de hoy claramente es machismo, ¿sí? Cuando aparece este tipo de situaciones, este tipo de violencias, lo de hoy es machismo. Pero fíjense lo siguiente, es algo que a través de la historia también nos atraviesa, ¿sí? Y que lo tenemos todavía hoy instalado en ciertos lugares, en ciertos espacios, donde todavía incluso no ha sido reconocida la mujer como una parte libre de la sociedad. Entonces por eso a veces la historia nos lleva a pensar todo este tipo de situaciones. Porque si yo digo, bueno, Irak, Irán, Kuwait, Arabia, todas estas zonas todavía sostienen a la mujer desde un lugar de sesgamiento, de discriminación, de machismo puro, ¿sí? Entonces son cuestiones a modificar, pero a las que uno sí tiene que recorrer, tiene que volver para atrás y mirar la historia, ¿sí? Que responde a este tipo de situaciones. Por eso decía, bueno, fíjense las identidades y lo cultural que se va desarrollando en este tipo de países, como al día de hoy también continúa. Entonces estamos hablando de que no han hecho ese salto adelante, si se quiere, sino que han mantenido tradiciones que, por supuesto, cuando uno las analiza, están mal. Es algo a cambiar, por supuesto. Van dando como pasos de hormiga, ¿sí? En estas cuestiones. Creo que el 80% de estas regiones no ha dado ese paso, ni siquiera de hormiga, ¿sí? Entonces, bueno, es para tener en cuenta cuando uno analiza estas situaciones, ¿no? Y el rol social y el rol de la ONU, bueno, hay un montón de situaciones que uno tiene que ir recorriendo y analizando. No me quiero detener en esto porque en realidad es parte de un debate que uno va a llevar adelante quizás a fin de año, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Lo interesante siempre es hacerlo en el momento. Yo les dejaba el otro día unos mapas para que ustedes tengan la posibilidad de ver en qué región estamos, ¿sí? Para que vayan entendiendo en dónde estamos. Estamos cerca del Mediterráneo,
con el río Nilo, como decía antes, muy cerca, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, que es de donde sale la Mesopotamia, donde inicia, ¿sí? Que va a estar dividida en una alta Mesopotamia y una baja Mesopotamia, en donde ahí vamos a tener ubicada nuestra primera ciudad-estado, que es la que vamos a analizar, nuestra primera civilización, que es Sumer, y es una de las más apasionantes, por lo menos para mí. De hecho, me acuerdo que cuando fui a rendir uno de los finales de Historia Mundial, lo rendí con Sumer, ¿sí? Así que me parece que si bien es una historia compleja, es una interesante ciudad, porque está reconocida como la primer gran civilización, la primer gran ciudad-estado, ¿sí? Porque los súmeros son, de alguna manera, hasta donde la historia ha reconocido la escritura más antigua, que data del 3500 a.C. y que está reconocida dentro de lo que son las tablillas de Ur. Yo acá les voy a dejar un mapa de Sumer, a Sumer lo van a tener pintado de marrón, ¿sí? Y entre las ciudades más importantes, por supuesto, se encuentra Ur, se encuentra Huma, se encuentra Lagash, Larsa. Son ciudades, es una ciudad-estado muy importante y con mucha influencia. Tal influencia que, por ejemplo, llega a irradiar hasta Elam, ¿sí? Elam, que va a ser también muy importante para nuestro desarrollo de las grandes civilizaciones del Oriente, ¿sí? Entonces esta ubicación, fíjense lo importante que es, de donde nace un río, ¿sí? La ciudad-estado de Sumer, ahí es donde está ubicada. Tenía algo que les quería leer, lo estaba buscando por aquí. Los ríos ejercen sobre los hombres y sobre sus actividades una influencia que es a menudo doble, contradictoria. Fecundan y destruyen, atraen y rechazan, unen y separan, provocan fuerzas que son a la vez benéficas y maléficas. Porque claramente cuando uno se ubica a la vera de un río, ¿sí? A la vera, en este caso de dos ríos, los ríos tienden a darnos el beneficio de poder cultivar mejor, pero también tienen lo malo de que cuando llueve mucho, si se inunda, probablemente destruye, ¿sí? Entonces está bueno, pero si no hay obra pública para poder generar un canal, ¿sí? Una mejor canalización de los ríos, es muy complicado, ¿sí? Porque puede terminar generando la destrucción total de una ciudad. Separan, ¿sí? Porque evidentemente las guerras también han servido para separar incluso ciudades. Entonces ahí dice que este poder que tiene, ¿sí? Puede generar una mejor agricultura como a la vez una guerra, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar entonces en todas estas civilizaciones son civilizaciones hidráulicas, ¿sí? Porque son civilizaciones que se van conformando, se van formando ahí, ¿sí? Alrededor de los ríos, porque son muy importantes para este asentamiento, ¿no? Acuérdense que han ido tratando de generar un mejor asentamiento a lo largo de la historia. Los grandes inventos, ¿sí? Yo la otra vez les había dicho el fuego, uno de los grandes inventos de la humanidad. El otro puede ser claramente la escritura. Como dije antes, la escritura, la más antigua de la humanidad, se va a encontrar en Sumer, ¿sí? En el 3500 a.C., con un desarrollo que vamos a ir viendo gradualmente como pictográfico, ideográfico, ¿sí? Y que va adquiriendo valores fonéticos. Pictográfico porque lo van pintando, e ideográfico por la idea, ¿sí? que genera. En sus primeras etapas la escritura fue pictográfica, eran signos que representaban objetos y elementos naturales concretos. El dibujo de un árbol significaba árbol y el de una boca, boca, pero, ¿sí? La desventaja coincidía en que no podían expresarse muchos sentimientos, actividades o conceptos. Por ese motivo en algunas culturas surgió la escritura ideográfica, que a través de unos pocos símbolos, los ideogramas, representaban más de lo que se estaba mostrando. Un recipiente podía entonces significar comida, una pierna, estar de pie o andar, dos árboles, bosque. Es decir, vamos al caso puntual de la pierna. Si yo tengo una pierna, ¿sí? Dibujada, que yo igual les voy a mandar la foto, yo tengo una pierna, ¿sí? En la tablilla, podía ser que yo estaba poniendo que estaba de pie, o bien, ¿sí? Que estaba andando. Es decir, una pierna, estar de pie o andar. Dos árboles podía significar un bosque, un árbol no. ¿Se entiende? Eso es ideográfico, ideograma. Que a la vez produce un enigma.
para la historia, para los historiadores como para los arqueólogos, que es descubrir qué quieren decir este tipo de pictografías, de ideografías, qué nos están diciendo los jeroglíficos de Egipto, ¿sí? Todo eso, para nosotros entender este tipo de cultura, hubo que realizar un gran análisis para poder entender y representar qué estaban pensando en estas sociedades en ese tiempo. Y se descubrió que esta tablilla, que era la tablilla más antigua de la historia, que es la de Sumer, la que escribieron los sumerios, se descubrió que lo que hacían era, de alguna manera, generar listas, ¿sí? Es decir, administrar. Entonces van a adquirir gran valor administrativo este tipo de escrituras, más allá de que con el tiempo va adquiriendo un gran valor para los reyes y dejar fundamento de su reinado. De hecho, el primer código de leyes de la historia, que se va a escribir por estos tiempos, ¿sí? Lo va a escribir Hammurabi, después lo vamos a ver muy particular. Este primer código de leyes está escrito en una tablilla, ¿sí? Estas tablillas, puntualmente la de Sumer, va a ser una tablilla de arcilla, ¿sí? La escritura en China, que también ya sabemos la forma que tienen los chinos para escribir, bueno, también era una forma de tratar de descifrar qué era lo que estaban diciendo, ¿sí? Como también vamos a tener nuestros códices mayas, ¿sí? que son tan importantes para nuestra cultura. Volviendo, ¿sí? A la Mesopotamia y a la región de Sumer, yo decía, bueno, hay una alta Mesopotamia y una baja Mesopotamia, que es ahí donde se va a ubicar Sumer, con una región de Akkad que va a ser muy importante, pero que va a estar en la Mesopotamia media, ¿sí? Ahí tenemos la intervención de los humanos, la explotación de los recursos naturales, y acá empezamos a hablar, sí, de ya unas ciudades-estado que son bastante tributarias, ¿sí? Y por acá yo tengo entonces un cuadrito, ¿sí? Que les iba a dejar y que lo vamos a ir siguiendo para no ir perdiendo el ritmo de lo que estoy diciendo. Antes que nada les leo, ¿no? En una tablilla súmera de alrededor del año 2000 a.C., un padre le hace un curioso reproche a su hijo adolescente. ¿Por qué te quedas ahí como un vago sin hacer nada? Anda, ve a la escuela, abre tu mochila, graba tu tablilla. Cuando hayas terminado tu tarea, vuelve acá sin retrasarte. Esta es una lucha de todos los tiempos. A mi hijo le digo, anda a la pieza, deja de jugar, abrir la carpeta y ponete a hacer la tarea. Bueno, fíjense, esto está recuperado de una tablilla del año 2000 a.C., un papá diciéndole a su hijo que se ponga a hacer la tarea, que vaya a la escuela y que haga la tarea. Entonces, digo, hay tradiciones que continúan hasta el día de hoy claramente. Les había hecho también yo una separación entre lo que era un centro de poder, un centro ceremonial y una ciudad-estado, ¿sí? Saben que hay más urbanización en la ciudad-estado. Sumer va a estar ubicado entonces en la Baja Mesopotamia, según lo que les voy a dejar acá, ¿sí? Es una mezcla de semitas. Yo había dicho, bueno, ¿quiénes son los que van a conformar esta zona? Los semitas, los indoeuropeos. Bueno, Sumer va a estar mayormente conformada por semitas, ¿sí? Sin centralización política, es decir, no hay una centralización política, sino que Sumer va a estar dividido en 4 regiones, ¿sí? Que después vamos a verlas. Es una ciudad-estado independiente, ¿sí? Quiere decir que si existe Sumer, también existen otras. Por eso yo nombraba recién Elam. Y si nos vamos más arriba, o sea, a la Baja Mesopotamia, vamos a tener Akkad en algún momento, ¿sí? Entonces, esta ciudad-estado independiente va a tener un gran desarrollo beneficiado por los ríos. Va a contar con diversos dioses, entre ellos Inanna, Eshnuna, ¿sí? Marduk. Inanna, que es la diosa de la guerra, como a la vez la diosa del amor. Ishtar, que es la diosa de la belleza, ¿sí? Fíjense que nombré mujeres dentro de los dioses, ¿sí? Por eso hablábamos de esto de lo patriarcal, distinto de también lo machista. Si bien a lo largo de la historia, como dije antes, es una construcción que nos lleva a la actualidad, la separación de los términos, ¿sí? Como para entender qué pasaba en esos tiempos. Es una sociedad jerárquica y politeísta, es decir, que politeísmo sí, es que se cree en muchos dioses y diosas, ¿sí? Y una sociedad jerárquica porque está muy dividida.
Yo decía, bueno, en el Neolítico se empieza a dar esto de la jerarquización ya más fuerte. Un templo con tributo, ¿sí? Es decir, el templo, ¿sí?, del soberano, ahí van a dejar tributo los campesinos, ¿sí?, los que están trabajando, van y dejan su tributo, parte de la sociedad. Y la escritura, importantísimo en Sumer, primeras escuelas, ¿sí?, porque acaban de existir las escuelas, como leíamos recién, en donde los escribas van a enseñar a leer y a escribir, entre otras cosas, ¿sí?, que tiene que ver, leer y escribir, ojo, con lo que yo relataba recién, el tipo de escritura que realizaban en Sumer, ¿sí? Los escribas van a ser parte de un aparato burocrático, ¿sí?, mediante el cual el soberano también se hacía cargo, ¿no? Porque los escribas eran como los estudiosos, los que sabían leer y escribir, cosa que para ese momento representaba cierto elitismo. Entonces las tablillas, van a ser burocráticas. El soberano de Sumer, burocráticas es administrativas, el soberano de Sumer, ¿sí?, era el rey de los 4 vientos, porque dominaba las 4 regiones que yo decía recién, ¿sí? Entonces quien dominaba esas 4 regiones se transformaba en el rey de los 4 vientos, como le llamaban. En Sumer, ¿sí?, las jerarquías sociales van a estar representadas por un lugal se le dice al que está arriba, al soberano, príncipes y sacerdotes por debajo, ¿sí?, un ensi, de manera administre cada una de las 4 regiones, una burocracia que va a ser la que administrativamente va a ordenar, ¿sí?, las cosas para el lugar, los súbditos, ¿sí?, por debajo, y los profesionales, que son los que trabajan, artesanos, y por debajo de todo, los esclavos. Los esclavos se conseguían de esta manera, ¿sí?, mediante las guerras se adquirían esclavos, porque las regiones dominadas por ciertas civilizaciones, las personas que habían peleado, ¿sí?, que habían caído en desgracia, bueno, eran tomadas como esclavas. Después vamos a hablar de esto de la libertad, de la esclavitud, y de cómo se va desarrollando este tipo de esclavismo. Estoy mirando que el año pasado les había dado un pequeño texto que me van a tener que esperar, porque no voy a cortar. Acá estamos, página 37, porque si no lo tengo que buscar en la computadora. Y yo no había visto que el año pasado les di este texto, o esta lectura en realidad, que dice lo siguiente. Los recursos del Estado provenían de los impuestos y de las guerras afortunadas. En el tercer milenio, que es lo que nosotros estamos analizando, antes de Cristo, los templos desempeñaban un papel muy particular como reguladores de los recursos de un país. Después de cada victoria, el rey les envía una parte, sea el diezmo o no, diezmo es el 10%, sea el diezmo o no del botín, con lo cual, añadido a las ofrendas de los fieles, los templos acumulan un considerable capital que hacen rendir como el de un banco, prestando dinero, grano o ganado. Es decir, podía ser en dinero, podía ser dinero, ¿sí?, en la forma reconocida de lo que era el dinero en ese momento, o podía ser con grano o ganado, es decir, con mercancía. La forma monárquica prevalece entre los diversos pueblos de la antigua Asia Menor. En Mesopotamia, diversas ciudades fueron asiento del poder real y el número de dinastías que se nos ha conservado en las listas indica claramente que muchas de ellas fueron sincrónicas y no sucesivas, es decir, que se estaban desarrollando al mismo tiempo en otro espacio, ¿sí?, y no sucesivas, que no eran sucedidas, ¿sí? Por eso acá también hacemos el análisis de que, de alguna manera, se generaban guerras tomando, ¿sí?, otras civilizaciones, no hereditariamente, sino por medio de las guerras se acopiaban a esa civilización y entonces desaparecía la cultura, quizás, de una civilización, como por ejemplo podía suceder con Sumer, ¿sí?, que fue absorbida. Lo que no desaparece de Sumer es la cultura.
Así que bueno, acá también tienen esta cuestión de los recursos del Estado. ¿De dónde salían los recursos del Estado? Bueno, en gran medida de las guerras y de los tributos y de rendir culto, ¿sí?, a los dioses. Entonces en ese templo se empieza a concentrar un gran poder, ¿sí? Este es Contenú, que acá tienen una momia, ¿sí?, de esos tiempos. La momificación también es algo muy interesante de analizar. Y les voy a estar dejando un texto, ¿sí? Un texto para que vayan leyendo, ¿sí?, con tiempo para la semana que viene, que lo vamos a analizar, pero como para que ustedes, cuando yo hable de eso, más o menos tengan una idea de lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro. Disculpen la desprolijidad de haberme levantado a buscar una revista, pero no quería dejar pasar ese texto porque me parecía importante. Les mando un abrazo, espero se encuentren bien y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Un saludo grande.